Bien, buenas tardes chicos. Vamos a tocar el día de hoy el tema de la constitucionalización del derecho privado, ¿sí? O lo que los alemanes llaman Drittwirkung der Grundrechte. Drittwirkung en el derecho constitucional es algo así como los efectos jurídicos, ¿no? Que en el derecho privado se interpreta como los efectos horizontales eh, o los efectos hacia terceros. Y de Grundrechte es propiamente la norma fundamental. No lo traduciría como constitución propiamente dicha, sino simplemente como norma fundamental. ¿Cuál es el problema que hay detrás? Ustedes pueden ver ahí, por lo menos en el PRECI, eficacia indirecta, deber de protección, tres niveles, validez y producción, autonomía privada, normativa, axiológica, eficacia inmediata o directa. Y esos son un poco los temas que vamos a ver el día de hoy. Es decir, hasta qué punto nosotros se puede, ¿no?, utilizar la Constitución para interpretar propiamente actos privados. Esta discusión prácticamente ahora en Alemania no hay mucha discusión sobre el tema porque ya se tiene claramente la cancha delimitada. Pero en el Perú, a partir del año 2004, cuando ingresó el profesor Landa, se introdujeron una reforma propiamente a la concepción que se veía sobre el rol de la Constitución. ¿A qué me refiero? Antes del año 2004 era claro, Constitución mira tus procesos constitucionales, Derecho civil resuelve los problemas privados. Pero la doctrina de la Drittwirkung de la Grundrechte se introdujo señalando de que la Constitución no era una mera norma eh, simplemente de interpretación, sino también tenía un valor normativo. Y este valor normativo irradiaba sobre todo el ordenamiento. Y para ser concretos, un caso en específico, ¿qué pasa si hay una persona que vive en un edificio? Alguno de ustedes debe vivir en algún edificio y a su departamento le quitan el agua a la junta de propietarios. ¿Qué es lo que pueden hacer? O le echan llave, le quitan la llave y no pueden salir o no pueden entrar. Eso en el ámbito civil hay tutelas, interdictos, pero se comenzaron a utilizar otras vías. Y otras vías que normalmente era como un habeas corpus, en otros casos acciones de amparo, para buscar una solución similar. Evidentemente no porque demande un tema civil en el ámbito constitucional, ya estamos hablando de constitucionalización, sino simplemente esto avisora un acercamiento de ciertos problemas individuales al ámbito constitucional. Y ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy. ¿Sí? El día de hoy lo que vamos a tratar de enfocar es qué es la constitucionalización, sobre qué de alguna manera se ha enfocado este tema y cuál es la intensidad actual. Porque, por ejemplo, en Brasil normalmente se niega esta posibilidad. Hay gran parte de la doctrina que dice, no, derecho constitucional, tú quédate con tus áreas eh, de tipo meramente interpretativo, pero no te metas en tutelas civiles. En Alemania ya está de alguna manera, yo creo que es pacífica actualmente la disputa, porque más que una disputa es colaboremos. El derecho constitucional sirve al derecho civil, y el derecho civil tiene tanto contenido que el derecho constitucional debe absorberlo. En nuestro ordenamiento no creo que aún se tenga claro cuál es el tema. Y creo que no es claro porque los civilistas han jalado este área para decir no, igual que los brasileros. Y los condicionalistas, más una posición alemana. Entonces, vamos a ver cómo de alguna forma podemos verificar esta problemática en nuestro ordenamiento. ¿Cómo se ha desarrollado esto? O sea, la fuente directa definitivamente es la alemana. Muchas personas lo leen a través de los italianos, a través de los portugueses, a través de los brasileros. Pero claro, ellos normalmente repiten lo que dicen los alemanes. Entonces, más que ver las posiciones italianas o portuguesas, lo que vamos a ver es directamente la fuente, cómo se produjo y cómo se desarrolló esta discusión.
¿correcto? Entonces, pueden verificar acá que vamos a ver algunos casos introductorios, vamos a ver qué es la constitución y derecho privado, vamos a ver teorías germánicas y las críticas, y cuál es el vínculo entre el derecho privado y la Constitución a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional. Eso es lo que vamos a ver propiamente el día de hoy. Vamos a ver algunos casos del TC, ¿correcto? Y sobre estos tres temas en particular. En principio un tema de asociaciones, segundo el tema de propiedad y luego el tema de libertad contractual. Si ustedes revisan propiamente este caso en el cual el TC se ha pronunciado, vamos a leerlo. El recurrente interpone demanda de amparo contra la Asociación de Centro Humanitario de Trabajadores Unidos, así como contra su presidenta y el expresidente, solicitando se ordene a los demandados restablezcan los derechos de su difunto esposo, declarándolo asociado hábil y que por ello le reembolsen el monto de la póliza de mortorio. Asimismo solicita que se le informe por qué no efectuaron el pago de la póliza, pues éste efectuó el pago de sus cotizaciones hasta su fallecimiento. Ese es propiamente el caso. Y es extraño porque este caso tranquilamente se puede ver por el ámbito civil. Ya desde que, un poco viendo los antecedentes de este caso, uno puede verificar de que en este caso, ¿no? De que se declare al asociado hábil, tiene una tutela civil, se tendría que haber ido propiamente al ámbito civil, con una nulidad, con una medida cautelar y todo ello. Sin embargo, es paradójico que esto se vea en sede constitucional. La sentencia completa la pueden ver ahí, ¿no? Está abajo el link en el cual ustedes pueden revisarlo, pero ese es el resumen. Entonces, para el tema de adopciones, hay una persona que ha sido de alguna manera expulsada de una asociación, una sociedad, y no se siguió propiamente con el procedimiento. Inicialmente hay un plazo de un año establecido por un pleno casatorio, el quinto pleno casatorio, sobre el tema. No es necesario que se vayan al ámbito constitucional. Las tutelas civiles tranquilamente pueden solucionarlo. Un tema de propiedad, ¿no? El recurrente interpuso demanda contra el viceministro, ¿no? del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, sector carreteras y contra su Procuraduría. Solicitó a la expedición de la resolución expropiatoria para el pago del justiprecio por la expropiación de terrenos realizada en 1968. Luego, en 1998, haya solicitado la formalización del proceso administrativo conduciente a la expedición de la mencionada resolución. Alega que solo se han realizado 4 actos administrativos sin que se realice el quinto y el último, que es el que se reclama, es el condicional. El tema de expropiación, y ustedes probablemente lo vean en su curso, que normalmente se ve en un curso de derechos reales, eh, es bien interesante porque de alguna manera se enfocan dos temas, el derecho administrativo y el derecho civil. Y en el ámbito del derecho civil, esto está propiamente regulado en el artículo 70 de la Constitución. Y el artículo 70 de la Constitución, doctores, es bien claro. La única forma de privar de la propiedad a alguien es mediante la expropiación. Pero ojo, la expropiación tiene que seguir sus cauces. Es más, con la modificación de los últimos decretos legislativos, un requisito sin el cual no se da el tema no se puede dar el tema de la expropiación es el ámbito del justiprecio. Les pongo solamente un dato. En el ámbito de lo que es Machu Picchu, en Machu Picchu, por ejemplo, existe la gran duda actualmente si es un tema de derecho privado, ¿no? Es decir, le pertenece a ciertos individuos o es propiamente del Estado. ¿Y por qué se dio esto? Porque en un cierto momento se buscó expropiar Machu Picchu. Evidentemente, si yo expropio Machu Picchu, o el Estado expropió Machu Picchu más o menos en el año 60, es que estaba reconociendo que era privado.
Y luego que Machu Picchu no fue de alguna manera cancelado el tema de justicia y precio, lo natural es que el proceso de expropiación no haya podido ser de alguna manera válido o se torne ineficaz. Vamos a ver en su momento cuál es la diferencia. Por lo cual debió vertir ello propiamente a los privados. Este es un caso similar. Entonces, en este caso, lo que se buscaba es propiamente que revierta todo porque no se pagó, o sino que se pague. Pero ojo, esto es propiamente derecho civil, más que un derecho convencional. ¿Por qué lo enfoca como derecho convencional? Porque está mucho más fuerte la aplicación del artículo 70 de la Constitución. Muchas veces, cuando se ha aplicado el ámbito constitucional en el ámbito civil, a partir de lo que ustedes ya saben que es control difuso, control concentrado, lo que se ha señalado es la aplicación es excepcional. Entonces lo que buscan o lo que buscaron acá las partes es que la aplicación sea directa. Entre el periodo del año 2004 y en el año 2004 y 2008 más o menos, se permitió que los tribunales administrativos aplicaran el ámbito del control difuso. ¿Qué implica esto? De que normalmente los tribunales administrativos eran bien legalistas. ¿Qué es lo que dice la ley? Es lo que ellos aplican. Sin embargo, cuando se ve este tema, ¿no? Ya en la práctica se podía verificar de que habían normas que colisionaban propiamente con la Constitución. Y es por eso que primero en el año 2004, en el caso Salazar y Arlequén, ¿no? Se introdujo algún parágrafo que el Tribunal Constitucional señaló que los tribunales administrativos, en realidad la administración pública en general, debe aplicar propiamente o debe respetar el contenido constitucional o los derechos fundamentales. Esto fue precisado en el año 2006 y cuando se señaló que tenía que hacerlo solamente tribunales administrativos. Y luego fue dejado sin efecto ya en el año 2012, mediante la conformación de un nuevo tribunal, ¿no? Señalándose que no se puede. Percátense que en todo en este interín de más de 6 años, la discusión era si es que, y normalmente había tribunales administrativos que veían temas civiles o mercantiles, si es que podrían aplicar propiamente una norma o un derecho fundamental. Entonces, durante este tiempo se trató de introducir este tema de condicionalización al ámbito administrativo, en el cual también se ve temas civiles. Este casito que les acabo de mostrar, que es más sobre un tema de propiedad, ¿se pudo haber visto en otra vía? Sí. Sin embargo, los privados prefirieron ir propiamente al ámbito constitucional. El otro tema que nosotros vamos a ver es el tema de libertad contractual. ¿Sí? Y vamos a ver un casito en particular para ver cuál es el contenido propiamente de la libertad contractual. ¿Hasta qué punto se puede tolerar? ¿No? Cuando se habla de libertades, hay dos libertades, ¿no? La libertad de contratar y la libertad contractual. ¿Cuál es el contenido de cada una de ellas? Debemos recordar, ¿no? Que el tema de libertad de contratar es saber con quién elijo yo contratar. Y la libertad contractual trata sobre el contenido propiamente del contrato. Ojo que eso se ha extendido propiamente para el tema del negocio jurídico. ¿A qué me refiero? Yo lanzo una oferta. La oferta normalmente puede ser dirigida a una persona en particular o a un grupo indeterminado, ¿no? O determinable, por decirlo más claramente. Entonces, yo no puedo discriminar y decir con quiénes contigo no voy a contratar. O sea, puedo lanzar la oferta contra de manera particular. Pero si soy, por ejemplo, una empresa que trabaja con el público, no pueden haber actos de discriminación. A ti te vendo y a ti no. Esos son los límites de la libertad de contratar. Y la libertad contractual, los límites son propiamente que no sean abusivas las cláusulas, ¿verdad? Entonces, cuando vemos todo ello,